Muchas gracias, Pastor Omar. Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Pues el grupo de alabanza, gracias por este momento especial que nos hicieron pasar adorando al Señor. Ya terminamos, solo le pido a Dani si me ayuda ahí con el teclado. Gracias. Así nos sentimos más a gusto, yo me siento más a gusto predicando, y los que se duermen, pues se duermen arrulladitos con la música. Si alguien se duerme, dele un codacito ahí, dígale: Eutico, no te duermas porque te puedes caer de la silla. Vamos a leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 9, verso 16. Es la porción de las Escrituras que nos ocupa en esta ocasión. Ahí voy a traer el consejo de Dios para esta iglesia y para todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Muy bien. Romanos capítulo 9, verso 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Quiere leerlo conmigo a la voz de tres? 1, 2, 3. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Te damos gracias, me pongo en tus manos, susténtame con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo me dé la sabiduría y que tu Espíritu Santo me dé destreza en mis pensamientos y en mis labios para expresar el mensaje de tu palabra. Usa mi vida, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, si son tan amables. El próximo pasado domingo nos tocó estar en Gibson, por ahí en esa área de Gibson, Eagle, y a donde primero llevamos a nuestro hermano Josué, pues fue a Mintur. Nos tocó estar en ese lugar hace 25 años, lo llevamos en 1999, lo instalamos como pastor. El pastor Dan O'Denny nos pidió que si teníamos un pastor que fuera a ayudarle, que él disponía su templo para que se predicara la palabra del Señor con los hispanos. Y primero mandamos a nuestra hermana Erika Soto. Ella tiene llamamiento como misionera y pensamos que era la persona adecuada. Pero a los 21 días Erika nos llamó y dijo: pastores, yo les agradezco la atención para mi vida. Yo no soy la persona indicada para estar en este lugar. Manden a otro. Ya fue cuando hablamos con Josué. El hermano Rubio dijo: yo no quiero intervenir, porque es hijo del hermano Rubio, Josué Rubio. No quiero intervenir, y Dios nos dio. Y la muestra es que Dios ha bendecido y prosperado a Josué. Es una de las iglesias más grandes en esa área turística de las montañas, porque Dios lo ha bendecido en medio de todas las cosas. Así es que por esa razón no estuvimos el domingo pasado con ustedes, iglesia, pero me da mucho gusto saludarles. Creo que el consejo de la palabra de Dios tiene bendición para cada uno de ustedes. Repito el texto: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Hago esta declaración: la gracia a nadie rechaza, pero sí es desechada por algunos mortales. Te vuelvo a repetir la frase: la gracia a nadie desecha, pero sí es desechada por algunos de los mortales. Todo es de Dios, detrás de todo está su obra, aún en las cosas que nos parecen arbitrarias y fortuitas, tiene el origen en Dios. Nada en el mundo va a la deriva. Y Salomón dijo: todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su tiempo. Esto es lo que encontramos en esta ocasión, en este momento. La gracia del cielo. Vuelvo a repetir: no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. En algún tiempo de mi ministerio, o en los años que llevo sirviendo a Dios como pastor, que ya son 47 años, este mayo, 31 de mayo, yo cumplo 47 años de estar de tiempo completo en el pastorado. Y me ha tocado ver muchas cosas. Los que quieren apropiarse la misericordia de Dios a fuerzas, o se adelantan a los tiempos o a los planes de Dios, pero me ha tocado ver los que rechazan
la gracia de Dios. Quiero comentarle y compartirle esto que escribí el día de ayer. Lo que he vivido en el correr de mi vida ministerial, he visto y escuchado un sinfín de cosas. Algunas me han bendecido y otras me han impresionado. En algún momento fue tendencia las conferencias motivacionales. Lo vi y lo oí, como muchos de ustedes. Los grandes conferencistas, tanto seculares como cristianos, estaban por todo el mundo. Sus conferencias eran excelentes, impregnadas de grandes retazos de retórica motivacional. Así que pronto, por todas partes del mundo y por todo el ámbito religioso y secular, se despertaron grandes soñadores. Me tocó escucharlos, particularmente a los de la generación X. Sus sueños, sus grandes planes, sus grandes metas me impresionaron, y en algún momento hasta me sentí apocado, me sentí miserable, y yo dije: ¿por qué a mí nunca se me ocurrió esto? Pero al pasar el tiempo, sé dónde están. Están en el mismo lugar. No llegaron a todo lo que soñaban, todo lo que me platicaban. Están en el mismo lugar, con la misma gente. No progresaron. Fueron motivados por los grandes conferencistas motivacionales. Los hicieron que se ilusionaran. Solamente ilusiones. Vuelvo a repetir, sé dónde están. Están donde mismo. En aquel momento, como se los dije, me sentía apocado. Y yo decía, cuando los escuchaba a ellos decir todas sus visiones, todos sus sueños, todos los planes que tenían, y yo decía: qué apocado soy yo. ¿Por qué a mí nunca se me ocurrió eso? Pero vuelvo a repetir, sé dónde están. Están en el mismo lugar. Porque no es del que quiere, no es del que corre, es del que Dios tiene misericordia. En las Olimpiadas hay muchas competencias, como usted y yo lo sabemos, de nado, de clavado, de arco. Hay competencias de correr, 100 metros, 200 metros, 400 metros, 1000 metros, 800 metros, 5000 metros. Hay maratones, pero todos los países empiezan a preparar y a seleccionar sus mejores atletas. Y aunque todos los países seleccionan a sus mejores atletas, sus mejores corredores, siempre hay un primero, un segundo y un tercer lugar. Los demás quedan ahí, si me permite, como competidores y de alguna manera en el anonimato. Te vuelvo a decir, no es del que corre, no es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Y dale gracias a Dios, porque Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. La gracia del cielo a nadie rechaza, pero sí es desechada por algunos de los mortales. Boreham dice: una ocasión, cuando yo era pequeño, estaba de visita en una casa. Había una habitación a la que se me prohibió entrar. Me encontraba yo hospedado en la habitación de enfrente. Y en alguno de los momentos vi que se abrió la puerta de aquella habitación donde yo tenía prohibido entrar. Y vi a un chico de mi edad. Lamentablemente su condición era sobrecogedora. Dice Boreham: no puedo definir cuál era su enfermedad. No puedo definir cuál era el síndrome que padecía. Pero sí lo vi en una demencia fatal, terriblemente fatal. Vi cuando su madre se acercó a su cama. Vi cuando su madre se postró cerca de su cama. Y escuché cuando su madre le decía: por todo este tiempo te he cuidado, te he vestido, te he alimentado y te he amado. Y mi corazón está desgarrado porque tú no me conoces, no sabes quién soy. Soy tu mamá. La gracia a nadie rechaza, a nadie desecha, pero sí hay hombres que desechan la gracia
que le ponen un tope a la gracia y no quieren nada con la gracia del cielo. Esta anécdota nos lleva a considerar lo que le pasó al pueblo de Israel. Eso era lo que Dios hubiera querido decir de Israel, solamente que en este caso todavía era mucho más terrorífico o terrible la postura de Israel, porque Israel rechazó deliberadamente y conscientemente a Dios. Así es de que esa es la terrible situación del pueblo de Israel. Pero como pasa con Israel, pasa hoy con los creyentes del siglo XXI y pasa con las iglesias. Dios de Israel dijo en Oseas capítulo 11, el verso 1: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando tú y yo éramos niños y no sabíamos qué iba a ser de nuestro futuro y qué íbamos a realizar y qué carrera íbamos a desempeñar ni dónde íbamos a estar, cuando éramos niños, Dios te dice en esta ocasión: cuando tú eras niño, yo te amé. Y cuando dice te saqué de Egipto, pues nos sacó del mundo y nos trajo a su gracia perfecta y admirable. Y hoy estamos bajo la cobertura del cielo, bajo la cobertura de su amor y de su bendición. ¿No crees que esto es digno de que le demos la honra y la gloria al Señor? A pesar de que de repente nos comportamos como Israel, porque hay momentos que nosotros rechazamos, desechamos la gracia. No obstante, dice: cuando eras niño, yo te amé, y ahora que eres un adulto, te sigo amando, y te he dispensado mi misericordia y mi gracia. Sea bendecido el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Luego, cuando vamos a la palabra del Señor, no es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Encontramos a un Abraham, a un Jacob, transero, trinquetero, pero su hermano Esaú le dijo a la gracia: ¿sabes qué? Yo no quiero nada contigo. Por eso dice: a Jacob, a Esaú deseché y a Jacob amé. Aquel era un hombre que tenía su corazón y su mente cerrada a Dios, y como Dios sabía que nunca iba a estar en la frecuencia de él y en la gracia, en los parámetros de la gracia, para que corriera la carrera y para que fuera el ganador, entonces dice: a Esaú deseché y a Jacob amé. Está un Jacob. Encontramos también a un José, a Moisés, a Daniel, y en el tiempo del Nuevo Testamento encontramos a Pedro, a Juan, a Pablo. Hay otros 9 por ahí que se menciona poco después del derramamiento del Espíritu Santo. Se mencionan poco ellos. No es del que quiere, no es del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Te repito, los grandes conferencistas motivacionales soltaron de la generación X a cientos, a miles de jóvenes con grandes sueños. Yo me sentí apocado cuando los escuchaba, pero ahí están donde mismo. No es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Y te digo, la misericordia de Dios es especial para tu vida. Dios tiene algo especial para ti y para tu familia. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Qué grande es Dios, qué maravilloso es Dios. En medio de todo, Dios le regaló la Shekinah. Kabod dice otra palabra en hebreo. O sea que Dios le regaló la gloria, la bendición a Israel en medio de todas las cosas. Por eso estableció pactos con ellos, porque los amaba, entendiendo entonces por pacto. Un pacto es una relación entre dos personas, un acuerdo de interés mutuo, un compromiso de amistad recíproca. El pacto de Abraham, el pacto de Noé, donde Dios lo salvó con su familia y le dio el arco iris y le dijo: no vuelva a destruir la humanidad con agua. El pacto de Abraham, donde le promete bendecirlo y hacerlo bendición para todo el mundo, porque no es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. ¿Sabías tú que Dios te escogió y te puso en un lugar especial? Y se te va a atravesar la gente, pero si se atraviesa la gente, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Tú y yo fuimos escogidos para correr la carrera y para servir al Señor de forma especial.
El pacto con la nación de Israel, estipulado en la ley que Dios le reveló a Moisés. El pacto de la gracia, cuya señal y garantía es la salvación y el compañerismo del Espíritu Santo al lado nuestro. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. No es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Fíjate lo que Dios le dice a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Yo te he escogido. Le menciono la familia de Abraham. Su padre se llamaba Taré. Tenía dos hermanos, uno se llamaba Nacor y otro se llamaba Harán. Pero no es del que quiere, no es del que corre, es del que Dios tiene misericordia. ¿Qué pasaría si aquí en la iglesia todos fueran músicos? ¿Qué pasaría aquí en la iglesia si todos fueran maestros? No es eso. ¿Qué fue lo que hizo los mensajes motivacionales? No es para todos. Es para que el que Dios quiere y para el que Dios tiene misericordia. Le dice a Abraham: te escogí y no escogí a tu papá. No escogí tampoco a Nacor tu hermano. No escogí tampoco a Harán tu hermano. Te he escogido a ti, te escogí a ti. Pero necesito que te pongas en frecuencia conmigo y necesito que hagas caso a las instrucciones que te voy a dar. Vete de tu patria, vete de tu ciudad, vete de tu casa. Porque empieza un proceso y un plan y un pacto nuevo para ti. Hermanos, donde estamos ahora y lo que somos ahora es porque Dios puso su gracia sobre nosotros y su misericordia nos cobijó y somos algo especial. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Lo escogió de entre ellos. Dios tenía un plan. Dice: sabes, te he escogido, le dice a Abraham, porque te voy a bendecir y a través de ti voy a bendecir a todas las familias del mundo. El hecho de que usted y yo estemos hoy en un templo y que hayamos conocido al Señor aquí en nuestra mente y hayamos conocido al Señor aquí en nuestro corazón, es sobre esa bendición, sobre ese que Dios escogió, sobre ese Abraham. Ahora la bendición ha llegado a México, ha llegado con los mexicanos, ha llegado con los aztecas, y ahora tú y yo conocemos al Dios de Abraham, al Dios que nos ama y al Dios que nos bendice. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Es especial, es maravilloso el Señor. Es interesante. Llegó el momento de volar. Los afectos familiares deben quedar atrás. Hay que obedecer a la gracia divina. No es pecado tener familiares no convertidos y tampoco es pecado tener amigos no convertidos. Pero cuando Dios le dice a Abraham: te tienes que ir de tu patria y te tienes que ir de tu familia, te van a estorbar. Hacer a veces a un lado la familia por el Señor no es nada fácil. No obstante, hay algunos que Dios los ha escogido cuando se desató la incomprensión y la persecución, la intolerancia y la persecución contra ellos. Ellos fácilmente decidieron dejar a su familia por el Señor. Entendieron que la gracia los había escogido. Entendieron que la misericordia les había dado la cobertura maravillosa. Entendieron que había mucha bendición en Dios, más que con su familia. A veces tienen que tomar estas decisiones, porque Dios tenía un proyecto de bendición y prosperidad para Abraham y su familia y todos sus familiares. Así es de que Abraham simple y sencillamente obedece a Dios. Si Dios ha puesto en ti su favor y te ha dicho: es que tú eres de los que deben querer y tú eres de los que deben correr, así lo he decidido yo, te dice el Señor en el cielo. Yo te he escogido para bien, para prosperidad, para bendición. Tú eres. Nadie te puede quitar lo que Dios determinó. Aunque se quiera atravesar la familia, aunque se quieran atravesar los enemigos, los envidiosos, porque siempre hay gente que aprecia la prosperidad de otros y le da gusto la prosperidad y la bendición de Dios en la vida de otros. Y siempre hay gente que se llena su corazón de envidia y de amargura y aborrece lo que está haciendo el otro. Aborrece todo lo que tiene el otro. Tiene envidia contra todo ello. Pues mira, aunque se levanten,
Si Dios dijo, no es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Dios esta tarde te dice, yo he tenido misericordia de ti. Yo te he escogido, mi hijo eres tú. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Bendito, bendito el Señor para siempre. De entre Taré, Nacor y Harán, Dios le dijo a Abraham, yo te he escogido a ti. Dale una repasada al círculo de tu familia, y de entre todos ellos y de entre todos tus amigos, Dios te ha escogido a ti. Tienes que ser muy sensible para acatar y obedecer al Señor, porque desde el momento que Dios puso sus reflectores sobre tu vida, tú eres el privilegiado, eres el favorito. Él hace la diferencia en ti. Él es el que, Dios es el que se proyecta a través de tu vida. Tú eres el que trasciende. Tú eres el que serás bendición a tu familia, en el lugar donde estás, en tu trabajo y en tu ciudad. Jesucristo dijo, ustedes son la sal de la tierra. Usted sabe que la sal le da sazón a las cosas. Usted sabe que la sal le da felicidad o le da sazón a la comida. A quien le quitan la sal por cuestiones de su salud, la comida sabe como a cartón, sabe como a paja, no sabe a nada. La sal le da el sazón, le da el sabor, pero la sal preserva también. Así es de que tú y yo somos bendición en nuestras familias, y somos bendición en nuestras colonias, y somos bendición en nuestra ciudad, y somos bendición para México. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Porque no es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Y la misericordia de Dios ha venido sobre nosotros. Número 2, José. Pero no se pongan tristes, les dice José a sus hermanos, ni lamenten el haberme vendido, porque me envió Dios aquí delante de ustedes para preservación de vida. Y es que un día Dios puso su gracia y su misericordia sobre José. Él tenía a 11 hermanos y una hermana, pero entre todos ellos dijo, tú eres al que yo he elegido. Y Dios se lo revela en un sueño. No era una pesadilla, y era un sueño tan contundente y tan claro que él lo entendió. Pero un día también su padre hace un acto especial. El joven pertenecía a una familia prolífera y numerosa. Estaba próximo a ser mayor de edad. Trabajaba con sus hermanos en los negocios de su padre. El ambiente en el que vivía con sus hermanos era muy relajado y muy hostil. Él ya había definido su criterio. Aunque era mucha la presión, él se determinó por hacer la diferencia. Él sabía que estaba escogido para algo especial. El camino de la honestidad y la transparencia estaba bien grabado en su mente y en su corazón, fundamentalmente los principios éticos. Así es de que, a pesar de que el ambiente en el lugar donde trabajaba con sus hermanos estaba contaminado, porque estaban pesados sus hermanos. Se dice que los hijos de Jacob no eran los mejores hijos, pero Jacob hacía todo lo posible por mantener más o menos un orden en ellos. Jacob estaba consciente que los hijos, cuando estaban en su casa, jugaban un rol. Todos parecían que eran buenos y excelentes, pero cuando estaban fuera jugaban un rol diferente. Eran medio hipócritas. En la casa eran buenos, allá en el otro lado tenían otro rol, allá afuera eran malos, eran perversos y malvados. Papás, todos ustedes tienen hijos buenos en casa, pero tal vez fuera no son tan buenos, allá juegan otro rol. Y esto, cuando se dan cuenta, causa una desilusión. Un día José, cuando viene con sus hermanos, con los que cuidaban las ovejas, los rebaños de su padre, le explica a su papá, dice, fíjate que la conducta de mis hermanos, no crees que es como aquí en la casa. Allá están tremendos, son muy perversos, son muy malvados. Porque ya Dios había puesto en su mente y en su corazón el querer como el hacer. Ya le había revelado que él debería de ser diferente y que Dios tenía un proyecto de vida para él. Que el cielo tenía un plan y un proyecto y un propósito de vida para él. A ti te digo, muchacho,
Dios tiene un plan y un propósito y un proyecto de vida para ti. A usted le digo, iglesia, Dios tiene un plan y un proyecto de vida para cada uno de ustedes. No es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Te garantizo y te digo en esta ocasión, Dios ha tenido misericordia de la iglesia Monte de los Olivos y de estas familias. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Qué grande es Dios, qué especial. Nosotros somos de los que Dios ha tenido misericordia. Por eso queremos y por eso estamos caminando y estamos corriendo. Nadie te debe quitar lo que Dios te ha dado. Absolutamente nadie. Ni los envidiosos, ni los que te golpean, ni los que te critican. Nadie. Recuerda que viene del cielo y eso hay que cuidarlo con mucho celo. Hay que cuidarlo con toda honestidad. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Dios es grande. Dios es maravilloso. Cuando José recibió la revelación de que él iba a ser mejor que sus hermanos y mejor que sus papás, y que iba a ser grande, mucho más que otras personas, el mundo se le vino encima. Lo mejor que él tenía era su familia, pues su familia, sus hermanos a este momento lo odian, lo aborrecen, porque el corazón de sus hermanos se llenó de envidia y la envidia despertó en ellos la amargura. La amargura es un sentimiento que es mal consejero. Despierta el odio, despierta coraje, despierta el deseo de venganza. Las negras intenciones de sus hermanos era desaparecer a su hermano, era matarlo. ¿Tú has escuchado algo así? Esos eran sus planes, pero luego optaron por el tráfico de influencias o el tráfico de personas. Vendieron a José por 20 pesos, por 20 piezas de plata. Por eso lo vendieron. Se deshicieron de él. Pensaron que así se acababa sus sueños. Pensaban que así se acababa el favorito de papá. Pensaban muchas cosas porque tenían mucho celo, tenían mucha envidia. Pero cuando pasa el tiempo y llegan sus hermanos por víveres a Egipto, él les dijo: pero no se pongan tristes, ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarme la vida o para preservarles la vida. Escucha esto que te voy a compartir, que para mí es bien trascendente, bien importante. Cuando el mundo se vuelve en contra de él, porque Dios le dijo: yo quiero que tú quieras y yo quiero que tú corras. En medio de todo, quiero que sigas queriendo y quiero que sigas corriendo. Escucha esto que para mí es muy interesante. Lo que le hicieron sus hermanos era para que José se frustrara y se amargara junto con ellos y contra Dios. Esto era como para que se preguntase: ¿por qué, si Dios me lo dijo? ¿Por qué sufren los justos? Si yo siempre me he portado diferente que ellos, ¿por qué? A los que se portan bien o a los que se portan diferente que los otros son a los que les suceden cosas negativas. Aquí hay de esas personas que en algún momento han pensado: si me porto bien y me pasan todas estas cosas, mejor me voy a portar como a los demás, que no les pasa nada. Siempre pensamos así. Te recuerdo que Dios te dice: yo quiero que tú quieras, porque ya quise en ti y yo quiero que corras la carrera conmigo. Tengo un plan y un propósito para tu vida. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Era para que se amargara y para que dijera: ¿por qué a mí? Si yo sé cómo son los impíos de mis hermanos, si sé cómo hablan las cosas con maldad, con perversidad, todo lo dicen en doble sentido, ¿por qué a mí? Que soy el que me he cuidado y me he guardado. Era para que se hubiera dicho esto. Pero cuando llegan sus hermanos, se les dice: no les pese haberme vendido, no les pese haberme enviado acá a Egipto, porque no fueron ustedes, fue Dios. Dios tiene un propósito para tu vida y nada lo va a detener y nada lo va a parar. Dios te dice en esta ocasión: es que yo quiero que tú quieras, porque ya lo decidí. Es que yo quiero que tú camines y corras, porque ya lo determiné. Dios te escogió para poner su gracia y su bendición en tu vida. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dale palmas al Señor en estos momentos.
Lo quisieron parar sus hermanos y no pudieron porque Dios estaba con él. Lo quiso arruinar la esposa de Potifar cuando vio que el muchacho era guapo y apuesto. Dice: acuéstate conmigo, vamos a tener relaciones, le dijo. Y él se parapeta en la promesa del Señor. Dice: ¿cómo crees? Tu esposo me dijo que yo tengo autoridad sobre todos los empleados de esta casa y sobre todo lo que hay en casa, pero en el contrato, o nunca recuerdo que me dijera que tengo derecho sobre tu vida. No, le dijo, porque Dios tiene un plan en mi vida. Ofendería a Dios, le fallaría a Dios. Impresionante. Un día, cuando todos salen a su labor, porque no era de los que nada más mandaban, era de los que ponía sus manos a trabajar. Todos salen a hacer sus labores y él va a limpiar una de las habitaciones. Y en esa habitación está la esposa de Potifar. Y cuando lo ve que entra, le cierra la puerta y le dice: te dije que te acostaras conmigo y no quisiste. Ahorita estamos tú y yo solos. Y se abalanza la mujer sobre él para acariciarlo, para besarlo. Y cuando José siente que está en sus brazos, no piense que le tuvo miedo a Potifar. Se tuvo miedo a sí mismo. Dijo: si me quedo en los brazos de esta mujer y en las caricias de esta mujer, voy a ceder. Entonces, cuando trata de escaparse, la mujer lo prende por la túnica. Y cuando siente que lo prendió por la túnica, se saca la túnica como pudo y sale corriendo el muchacho, porque tenía bien definido que Dios le había dicho: yo quiero que tú quieras y yo quiero que tú corras, porque yo te he escogido para que seas algo grande en esta historia. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Dios es grande. Te digo en esta tarde, Dios tiene planes para tu vida. Se van a atravesar los envidiosos, se va a atravesar Satanás y los demonios para estorbarte. Porque Pablo dijo: no tenemos lucha contra personas de carne y de hueso, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de los aires, allá en los aires, contra todos ellos. O sea, que el ataque a veces pues viene por personas y uno puede pensar: pues son las personas. No, es el enemigo. Pero Dios te dice en esta ocasión: es que yo quise que tú corras y he definido que tú corras y camines conmigo. Camina con Dios, sigue adelante, porque Dios te ha escogido para algo especial y para algo grande. Todavía no has llegado a todo lo que Dios tiene para tu vida. Dios tiene cosas más grandes y más maravillosas. Sea bendecido el Señor. No nos lo merecíamos, pero la gracia dijo: es que yo te he escogido. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Y tú y hemos dicho: sí quiero, voy adelante, te voy a servir y te voy a seguir. Dale palmas al Señor en estos momentos. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Número 3, Daniel. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quien no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. 605 antes de Cristo vinieron las tropas de Nabucodonosor e invadieron a Judá, e invadieron el territorio de los judíos y se llevaron a 10,000 cautivos. Escucha bien, 10,000 cautivos, pero entre ellos iban estos muchachos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Iban ellos. Dice: quiero que los traigas aquí al palacio, ellos deben estar aquí. Se cree que Daniel era un adolescente cuando llegó la cautividad babilónica. Simple y sencillamente un adolescente. ¿Sabes por qué se les dice adolescentes?
porque adolecen. Ni son niños, ni son jóvenes, ni adolecen. Su carácter no está bien aterrizado, bien definido. Sus prioridades no están bien definidas y bien aterrizadas. Por eso se les dice, Daniel era un adolescente cuando llegó la cautividad y se los llevó. Pero Dios había puesto sus ojos en Daniel, en Ananías, en Misael y Azarías. Dijo, yo quiero que ustedes quieran. Yo tengo algo especial para sus vidas. Ustedes van a correr la carrera conmigo. Aunque estén cautivos, van a correr la carrera conmigo. Qué especial, qué interesante. Y Daniel, este muchacho que fue escogido, Daniel en realidad significa Dios es mi juez. Es un muchacho que trajo una gran bendición a toda la nación de los caldeos. Te menciono, el primer capítulo de Daniel, él lo escribió cuando era joven. Pero de los capítulos 9 al 12, él lo escribía cuando era un anciano, cuando era un adulto mayor. Lo que quiere decir que ya habían pasado 70 años. Si era un adolescente, échale. Si habían pasado 70 años y el muchacho era un adolescente entre los 12 a los 15 años, pues ya sacaste la edad que tenía Daniel. Los últimos capítulos 9, 10, 11 y 12 los escribió cuando era un anciano. Son las mejores revelaciones. Están las 70 semanas, están revelaciones profundas de Dios, porque Dios le dijo a Daniel y a sus amigos, es que yo quiero, nada más quiero que entiendan que yo quiero que ustedes quieran, yo quiero que ustedes corran. Y Daniel, en una ciudad extranjera, siendo cautivos, tuvo lugares de privilegio, pero Daniel fue de bendición y de influencia en 4 figuras políticas, en 4 reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Siempre lo consultaban, fue de gran bendición. Y tú te preguntas, ¿por qué fue así? Porque Daniel entendió que Dios quería que él quisiera y que él corriera. La profundidad de la vida trascendente de Daniel fue su vida devocional, la integridad de su carácter, la investidura de las revelaciones del cielo que vinieron sobre él y los dones que Dios le había regalado. Así es de que esto es bien interesante. No es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Te vuelvo a repetir la frase con la que yo empecé esta declaración, que para mí es sumamente importante y de mucha bendición. La gracia a nadie desecha, pero sí es desechada por algunos de los mortales. Dios te dice en esta ocasión, yo quiero que tú quieras, yo quiero que tú camines y que tú corras conmigo. Eso es lo que Dios quiere. Sé que los ministros de alabanza que tenemos aquí en nuestra iglesia nunca pensaron que iban a ser ministros de alabanza, nunca, pero Dios los ha dotado. Tocan precioso y cantan precioso. Quieren estar de pie en estos momentos. Mientras el grupo de alabanza pasa a este lugar, por esta vez, Dani va a cantar una alabanza que a mí siempre como me llena. Tiene el estilo de cuando yo fui salvo y cuando fui llamado al ministerio. Es de Marcos Witt. Escuche esta preciosa alabanza. Yo quiero que tú quieras, te dice el Señor. Yo quiero que tú camines conmigo, yo quiero que tú corras conmigo. Dios tiene planes especiales y cosas grandes para tu vida. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre.